Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero Lorenzo Santiago. Bienvenido a esta clase de Excel. Vale. Bueno, entonces vámonos de lleno con la base de datos que tenemos acá. Vamos a trabajar con lo que es el inicio, la introducción a las tablas dinámicas y vamos a hacerlo de manera tal que todo el mundo lo podamos entender. Vale. Esa es la introducción a lo que es una tabla dinámica. Vámonos a la base que les pasé, que es esta, la que tengo ahorita aquí en la pantalla. Todo el mundo la ve, ¿cierto? Sí, Sí, Perfecto. Si no hay inconveniente con eso, aquí todo el mundo estamos viendo esta pantalla. Vean, aquí tenemos una serie una base de datos en crudo, en donde viene el ID del vendedor, el número de identificación del vendedor, el mes, las ventas de ese mes, perdón, las ventas de ese trabajador en el mes de enero, la comisión que lleva por esa venta, la región a donde pertenece, a donde vendió este trabajador, este vendedor, y la meta alcanzada, si la cumplió o no la cumplió. Esta es una base de datos simple que tiene aproximadamente 362 líneas. ¿Ok? 362 líneas. Esta base simple nos permite a nosotros analizar información por bloques, dado que nos permite tener a todos estos trabajadores en base a sus ventas anuales, los montos y las comisiones. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos, vamos a ponerle filtros, vamos a filtrar aquí de una manera tal que nos permita visualizar cuántos vendedores son. Vamos a ver, pues son bastantitos, si los vemos acá. Ajá. Y bueno, así imagínense que tenemos esta base y que nuestro jefe nos diga, a ver, dame las ventas de un trabajador cualquiera o un vendedor cualquiera, ¿no? Y que te dé el nombre de un vendedor y que te diga, quiero las ventas anuales de este vendedor, o quiero las ventas quiero las ventas de todos en el mes de enero. Un ejemplo, pues va a ser medio complicado, ¿no? ¿Cierto? Dado que esa es la recomendación que les di, que así se almacena la información, pero le ayuda mucho este tipo de almacenaje de información para lo que nosotros vamos a realizar el día de hoy, que es la introducción a las tablas dinámicas. Y bueno, son más de 300 líneas, sería bien complicado estar haciendo una por una o sumando uno por uno, entonces para eso son las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, esta es esta herramienta de Excel que nos va a permitir analizar información de manera rápida, un mundo de información, ahorita son 300 nada más, pero imagínate que fueran, no sé, 2000, 3000, 5000 líneas, pues sería bastante complicado, pero con las tablas dinámicas se hace mucho más fácil. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos varias opciones. La primera es acá, miren. Nosotros colocamos al interior de esta base de datos y le damos insertar. En el momento en que le doy insertar, aparece aquí tablas dinámicas y tablas dinámicas recomendadas. Ahorita te explico qué es una y qué es la otra. Pero antes, recuerde que aquí yo le puse unos, ¿cómo se llaman? Segmentación o filtros. Esto no significa que ya sea una tabla de datos de Excel. Recuerda que para poder analizar más rápidamente y eficientemente en una tabla dinámica, tenemos que partir de una tabla de Excel. Por lo tanto, esta como tal no es tabla de Excel. Es simplemente una base de datos que le puse yo unos filtros, pero en realidad no es una tabla de Excel. Vamos a convertirla primero en tabla de Excel. Es una base de datos de Excel. ¿Se acuerdan cómo era? Bien fácil, ¿verdad? Control T. Le damos control T y te aparecía esta ventanita donde te decía que ya tenías, que si tenías ¿cómo se llama? Eh, Encabezados. Y entonces, como ya viene lista, ya viene por default seleccionada, le decimos que sí y le damos aceptar. Entonces, en este momento, esto ya se convirtió en una tabla de datos de Excel. Ya te dije más o menos cuáles eran las bondades o las diferencias entre una y otra. Esta, mientras vas agregando información, imagínate que vas a agregar nueva información. Acá vas en el asiento número 363 o en la línea número 363, agregas nueva información y se va a ir acrecentando la tabla. Imagínate que fueras en mayo, no tendrías todas las ventas del año. Entonces, conforme fueras agregando tú las ventas de cada trabajador, pues esta base se iba agregando, se iba agrandando. La base como tal, la base de Excel, tenemos que hacer circo, maroma y teatro para ampliar el rango. Una tabla, no.
una tabla, que ya la convertimos a tabla, una tabla ya te va agrandando el rango y te va respetando toda la tabla como tal. Recuerde que cuando hacemos, voy a hacerlo otra vez, que cuando hacemos este movimiento le di control Z hacia atrás y deshice la opción de convertirla en tabla. Vamos a convertirla de nuevo, control T y dice la tabla ya tiene encabezados y si le ponemos que ya tiene encabezados. En el momento en que yo la convierto en tabla, me aparece aquí esta pestañita que se llama diseño de tabla, esta que viene aquí arriba, ¿ok? Mientras no sea tabla, tú vas a saber que no es tabla porque esta como tal desaparece. Miren, como tal no aparece acá hasta que tu base de datos se convierta en tabla. Cuando se convierte en tabla, entonces te aparece este diseño de tabla y ya puedes tú hacer ajustes. ¿Cómo me doy cuenta si es base de datos? ¿Se acuerdan que yo aquí le había puesto unos filtros? Parecía a una tabla de datos de Excel, pero si tú le das Enter aquí y no te aparece, vamos a poner y no te aparece, entonces resulta que no es una tabla de datos de Excel. Miren, aparenta ser una tabla de datos de Excel, pero si tú le das, te colocas al interior de la misma, no aparece el, esta, este apartado de la barra de herramientas que es el diseño de la tabla. Entonces vamos a hacerlo hacia atrás, vamos a quitarle este y una vez más vamos a convertirlo en tabla. Control T, aceptar y vean cómo ya aparece lo que es el diseño de tabla. Ya aquí tú le puedes cambiar el color, whatever, institucional a la empresa donde estás trabajando, no sé, ya tú aquí le haces, es cuestión de diseño. Para este caso, pues vamos a dejarla con ese color que aparece por default. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí esta información. Aquí se dan cuenta, cuando estoy en diseño de tabla, estoy en el interior de la misma, aparece si quiero el botón de filtro o no. Entonces se lo puedo poner o se lo puedo quitar. Y puedo hacer varias funciones dentro de lo que es el diseño de tabla. Lo vamos a ver con calma. Pero vamos a lo que nos interesa, que son las tablas dinámicas. Entonces, para analizar una tabla o para ingresar una tabla, insertar una tabla dinámica, ¿tengo que partir de una tabla de datos de Excel? Sí. Sí, una base de datos de Excel también te lo puede hacer, pero recuerda, no te va a actualizar la información. Por eso es más recomendable, antes de hacer una tabla dinámica, convertir tu tabla de datos en Excel. ¿Vale? En el momento que haya alguna pregunta, por favor, con toda confianza, me dicen. Bueno, entonces, al colocarme aquí al interior, me doy cuenta que ya es una tabla porque me aparece este diseño de tabla, ya es una tabla como tal, y aparte porque la acabamos de hacer, pero aquí aparece en insertar, aparece tabla dinámica y tablas dinámicas recomendadas. ¿Ok? Si yo le doy aquí a clic en tablas dinámicas recomendadas, Excel lo que va a hacer es va a analizar qué encabezados tienes, qué información es la que contiene esta tabla y te va a recomendar una serie de KPIs, llamémoslo de esta manera, una serie de tablas dinámicas que le puedes sacar provecho tú en base a la información que tú tienes. O sea, tú sin hacer nada, tú le das tablas dinámicas recomendadas y te va a decir, bueno, mira, en base a la información que tú tienes, podemos hacer una suma de ventas por región y te presenta aquí cómo quedaría. Podemos hacer una suma de comisiones, ajá. Podemos hacer una suma de ID de vendedores, o sea, te puede hacer una suma de comisiones, te puede hacer suma de ventas por mes, te puede hacer suma de comisión por mes, en fin, te da una serie de opciones. Ajá, si tú no tienes idea de qué trabajar, qué demonios hacer con esta base, entonces el mismo Excel te da una serie de recomendaciones para decirte, mira, bueno, puedes sacar esto, puedes hacer esto otro, va. Si tu jefe te dijo ya exactamente qué es lo que quiere, pues bueno, esta lo omitimos como tal. Si vas a explorar una base nueva y apenas vas a hacer tus pininos, que es lo que te recomiendo, métete aquí a tablas dinámicas y empieza a picarle aquí a ver qué pasa si aplico esta, cómo voy a analizar la información. Ahorita te voy a enseñar a analizar la información, pero quiero que vayas tú teniendo la idea de que aquí te pueden dar algunas ideas de cómo puedes extraer información valiosa de esta tabla y por ende podemos nosotros, o bueno, Excel te puede recomendar alguna información que puedes estar extrayendo sin necesidad de hacer nada, más que darle un clic a la tabla dinámica que tú quieras. Pero bueno, esta como tal, ya te sugiero que la verifiques o que la realices posterior a esto. Después nos vamos a tabla dinámica. Fíjate, en esta tabla dinámica, que es la segunda opción, una era las recomendadas y otra era la tabla dinámica, con el momento que le doy clic, me va a abrir esta ventana y me dice,
crear tabla dinámica. Seleccione los datos que desea analizar. Aquí por default ya me seleccionó toda la tabla. En este caso se llama la tabla 3. No le dimos nombre al inicio. Bueno, por default le dio un nombre y hasta ahorita llevamos 3 tablas. Esta es la tabla número 3 a la cual hace referencia. Me doy cuenta que ya está seleccionado porque miren, aparece aquí, como yo le llamo el camino de las hormiguitas, aparece todo preseleccionado y te dice, esta es la tabla a la que quieres ejecutar una tabla dinámica. Ya está seleccionada. Aquí no hay que hacer nada. Utiliza una fuente de datos externa. En este caso, si tú quisieras otra fuente de datos, no es esta, es otra, bueno, aquí lo seleccionas, pero aquí por default te da en donde estás tú ubicado. ¿Ok? Después dice, elige donde desea colocar el informe de tabla dinámica. Aquí te da una opción por default que es en una hoja nueva de cálculo o en esta hoja de cálculo existente. Si tú le das, por ejemplo, le das clic aquí y le dices que ahí quieres que te coloque esta tabla dinámica, pues te la va a colocar ahí, ¿va? Pero por default te da solamente la que ya viene por aquí predeterminada, que es la hoja de cálculo en una hoja de cálculo nueva. Yo te sugiero que lo hagas en una hoja de cálculo nueva. ¿Y por qué razón? Porque te permite separar tu base original de toda el análisis de información que le puedes estar manejando a tu tabla o todo ese potencial que le puedes estar extrayendo a esa misma base de datos. ¿Ok? Y entonces yo te sugiero que sea en una nueva hoja de cálculo. En el caso de que sea otra hoja de cálculo existente, aquí le vas a dar la ubicación, vas a hacer la búsqueda, pero en este caso es una hoja de cálculo normal. La que tenemos, una nueva te va a abrir. Y entonces le damos a aceptar. O sea que no moví nada aquí, no, no mueves absolutamente nada. Simplemente te expliqué cómo se pueden ejecutar algunos de estos comandos que vienen ya por default y se queda tal cual. Entonces le doy a aceptar y en el momento que le doy a aceptar me aparece esto, que es la interfaz de una tabla dinámica. La interfaz de una tabla dinámica es importante que conozcamos cuál es la interfaz, qué hace cada una de las interfaz, cómo opera y qué pasa cuando yo hago algún movimiento como tal. Miren, en el momento que yo le doy clic afuera, se desaparece esta barra como tal, en donde vienen todos los parámetros de la tabla dinámica. Si yo le doy clic aquí adentro, vuelve a aparecer. ¿Se dan cuenta? Vuelve a aparecer. Esto que voy a explicar a continuación es muy común porque luego sucede y la gente no sabe qué hacer. Miren, aquí aparece esto de manera adjunta. Ajá, yo le doy clic afuera y se va. Le doy clic adentro y aparece. Si por alguna razón tú le das clic aquí y lo eliminas, en el momento en que te pones acá, dices, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, me pongo acá y aparece. Me pongo acá y no aparece. ¿Por qué? Porque por alguna razón accidental o involuntariamente eliminaste nuestro panel de control. Ajá, para poder hacer la tabla dinámica necesitamos el panel de control. Entonces, ¿qué hacemos? Nos colocamos acá dentro y le damos clic derecho. Clic derecho. Y cuando le damos clic derecho, nos va a aparecer la opción de mostrar lista de campos. Aquí miren, en la parte inferior, aquí mostramos la lista de campos. Y listo, vuelve a aparecer. Que la volviste a eliminar, no supiste por qué, bueno, ya sabes, te sabes el truco. Te pones acá, le das clic derecho y mostrar lista de campos. Y ahí está, una vez más, nuestra lista de campos. Muy bien. Em, Muy probablemente a ti te aparezca esta lista de campos. Muy probablemente, porque esta es la que te da por default. Yo la cambié porque hay varias maneras de que te puedas dar la información o presentarte la lista de campos. Hay varias formas de hacerlo. Bueno, la que viene por default, que seguramente es la que tú tienes, es esta. Corrígeme si estoy mal, pero debe ser esta. ¿Ok? Bien, cuando nosotros hacemos esto, nos damos cuenta que, bueno, yo la cambio acá para que sea más didáctico. Miren, la cambio acá para que vean que aquí están todos los encabezados de nuestra tabla de datos. Aquí están, aquí es más fácil visualizarlos. Si lo colocamos en donde ustedes están, o la que les aparece por default, cuando son muchos encabezados, miren, tienes que desplazarte. Imagínate una base de datos que tiene 40 encabezados. Tendrías que estarte desplazando por aquí en un espacio muy corto porque tienes que dejar el espacio para los cuadrantes que vienen aquí en la parte de abajo. Bueno, vamos a cambiarla para la que yo tenía, porque es más didáctico y aquí vemos todos los campos. ¿Ok? Acá hay 4 cuadrantes.
tú los tienes en la parte de abajo, pero lo puedes cambiar sin problema. No pasa absolutamente nada. Pero hay 4 cuadrantes. Cada uno de estos cuadrantes tienen una función específica. Por ejemplo, en el caso de filtros, esta parte del cuadrante nos permite, como su nombre lo dice, filtrar o segmentar. Un filtro lo que hace es separar unos de otros, unos que cumplen ciertas características y otros que quedan fuera de esas características, los va separando. Entonces, un filtro hace exactamente lo mismo. Ahorita vamos a ver eh, eh, gráficamente qué es lo que hace y lo vamos a ver ya en la práctica. Un filtro, quédate con eso, nos permite filtrar, ¿va? Separar a quienes cumplen con ciertos criterios y quienes no. Filas y columnas hacen exactamente lo mismo. Filas y columnas hacen lo mismo. Te presentan la información ya sea por fila o por columnas. Es la manera en que te presentan la información. Y valores, si te das cuenta, viene un símbolo de sumatoria, valores. Aquí se aplican todos los elementos que tengan, que sean susceptibles a una operación aritmética, que puedan ser sumados, que puedan ser multiplicados, que algún factor en particular cuantitativo se pueda estar manifestando de tu base de datos. Aquí va en valores, ¿ok? De tu tabla de datos, perdón. Ahora en una tabla dinámica. Bueno, hasta aquí alguna duda, por favor. Es importante que me digan si tienen alguna duda. ¿Alguien pudo cambiar esta parte? Cuéntenme. Sí, Sí, sin tema. ¿Están trabajando con la que yo tengo? Sí, yo sí, sí, sí pude. Perfecto. Ok, sin tema entonces. Fíjense, vamos a ver. Recuerden que esta tabla de datos de Excel está alimentada por esta otra que yo tengo acá. ¿Ok? Por esta otra que yo tengo acá. Esta base de datos, esta tabla de datos de Excel está alimentada por esta. Si yo hago algún cambio en esta, se va a ver reflejado en esta información que yo maneje acá. Vamos a suponer que tu jefe te dice, ok, quiero el total de ventas de cada trabajador. Quiero el total de ventas de cada trabajador. ¿Ok? El total de ventas, en teoría, tendría que ser ¿cuál? ¿El de un mes o el de todo el año? el de todo el año, ¿no? Tendría que ser el de todo el año, ¿verdad? Entonces, fíjense, si yo agarro aquí la celda o el dato del nombre del vendedor y lo pongo en filas, fíjense lo que pasa, lo arrastro y lo pongo en filas. Y aquí me aparecen todos los vendedores. Vean, aquí están todos los vendedores. Agarro el nombre del vendedor y lo arrastro y lo pongo en filas. ¿Qué pasa si lo pongo en columnas? Pues te va a presentar la misma información, pero ahora en lugar de ponerlo o en lugar de dártelos acá en cada una de las líneas, te los va a poner, como su nombre lo indica, en las columnas. Mire, yo lo arrastro y lo pongo acá y entonces me pone a todos en una columna, el nombre de cada trabajador en una columna. Para casos prácticos, la recomendación es que los dejen en filas. Es mucho más entendible la información cuando aparecen así que cuando aparecen acá en las columnas. Pero bueno, hay jefes que les gusta que aparezcan acá en columnas, bueno, ahí cada quien, como decía mi mamá, cada quien se mata las pulgas como uno quiere, pero la recomendación es que lo manejes de esta manera, ¿ok? O que lo presentes de esta forma. Nombre del vendedor. Y luego tenemos mes, ventas, comisión, región y meta alcanzada. Si yo coloco el dato de ventas, vamos a ver ventas. Ventas tiene datos numéricos, numéricos, cuantitativos. Por lo tanto, si yo agarro este dato de ventas y lo llevo a valores, vean cómo de manera automática me da la información de cada uno de los vendedores, la sumatoria de todos y cada uno de ellos. Aquí voy a cambiarle el signo de pesos para saber que estamos hablando de dinero. Y entonces nos vamos con Alberto Benítez. Vamos a ver, dice que fueron 551,756 pesos. Si nosotros nos vamos acá y buscamos a, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? Alberto Benítez. Si nosotros hacemos la sumatoria de Alberto Benítez, seguramente nos va a dar esa cantidad. Bueno, vamos a la primera. Vámonos con la primera. Ana García López. Ana García López tuvo desde enero a diciembre un monto de 717. 717. Pero si nos vamos acá, Ana García López, aquí está, mire, el dato de
717,000 pesos vendidos por Ana García. Esto me lleva a confirmar que la información efectivamente que está contenida en esta tabla me la está sacando acá. Esto no quiere decir que tienes que comprobarlo, obvio. Excel siempre tiene un nivel de exactitud trabajando con este esquema que, vamos, no es necesario corroborarlo. Solamente lo hice para que te dieras cuenta que basándose en esta información que tú le estás dando, la tabla dinámica te realiza o te ejecuta lo que tú le estés pidiendo. Si lo ves, imagínate que tu jefe te pida el monto, pues ahí está. Listo, ahí está el monto. ¿Qué más quieres, jefe? Imagínate que ahora te diga, ok, ahora quiero las ventas por región. Fíjate, cada vez que tú hagas una cosa como esta, va a ser una tabla dinámica individual. Mas, sin embargo, si tú vienes, agarras esto, lo copias, control C, copiar, lo colocas por acá y le dices control V, pegar. Esta tabla dinámica es independiente a esta. Esta ya se quedó tal cual, ahí, registrada. Esta ahora la podemos manipular, porque ahora te pidió las ventas por región. Quiero ahora las ventas no por vendedor, quiero las ventas por región, quiero saber qué región está vendiendo más. Ah, pues entonces también es muy sencillo. Ya no necesito el nombre del vendedor, lo arrastro, fíjense, lo arrastro aquí al centro, lo suelto y desaparece. Porque ahora me está pidiendo las ventas por región. Arrastro región a filas y mira cómo me da la información ahora por cada región, las ventas que obtuvimos por cada región. Mira, que de una manera muy rápida, te da la información de acuerdo a la base de datos que tú tengas. Aquí corroboramos que el total de ventas fueron 17,526,089 pesos y acá nos damos cuenta que efectivamente son 17,526,089 pesos. Entonces, esta información está validada con la base de datos que tú le estás brindando, la tabla de datos de Excel que tú le estás brindando. Entonces, ve cómo esta información puede ser tan rica como tú quieras, tan básica como tú quieras. Imagina que tu jefe te diga ahora, ¿sabes qué? Quiero las ventas totales, no me interesa si es por centro, si es por vendedor, ahora quiero las ventas totales. ¿Cuánto fue el total? Que ya sabemos cuál es el total, pero yo quiero el dato como tal. Ok, entonces agarro lo mismo. Una recomendación, siempre pongan el encabezado, ¿no? Para saber qué hace esta tabla. ¿Qué hace esta tabla? Esta recomendación también te la brindo, que dejes unos 3 o 4 espacios, ajá, unos 3 o 4 espacios entre el título y la tabla dinámica. Por ejemplo, aquí vamos a ponerles ventas totales por vendedor. Ventas totales por vendedor. ¿Ok? Ponemos negrita y ponemos un poquito más grande. Copiamos y pegamos. Y acá le ponemos ventas por sucursal. Ventas, ajá, sucursal. Por ¿No zona, sería regional? por región era, ¿verdad? Ajá. Perdón. Ventas totales por región. Gracias. Por región. Listo. Va. Ahora, ¿cuál fue la otra que nos pidió? La venta total. Ventas totales. Entonces, copio, pego. Esta es independiente. Esta también la puedo manipular a mi gusto. Y entonces, olvídate de región. Ya no quieres saber nada. Solamente quieres saber cuáles son las ventas totales. Y aquí tenemos nuestras ventas totales. ¿Ok? Fíjate lo interesante de esto. De una manera muy rápida, tú puedes ir obteniendo información en esta tabla dinámica, muy sencilla, pero muy práctica, en donde tú puedes ir viendo, visualizando la información que te va a servir para efectos de tu trabajo. Lo interesante de esto, y aquí te voy a enseñar un truco, imagínate que tu jefe te diga, a ver, esta del oeste, que fueron 4,672,000, ¿quiénes fueron o quiénes estuvieron participando en esto? Si tú te colocas aquí y le das doble clic,
aquí a la parte numérica, miren, puede ser más grande. Te colocas aquí y le das doble clic. Fíjate lo que va a pasar. Le doy doble clic y me abre una pestaña nueva con toda la información, con el apartado de la tabla que está eh, siendo solamente de la región oeste y te dice, aquí están representados los 4 millones a los cuales hago referencia en esta parte. ¿Sí lo ves? A esta función nosotros llamamos explotar la tabla dinámica. Ajá. Nosotros buscamos la manera de explotar la tabla dinámica y que de alguna forma, perdón, me cambié acá, y que de alguna forma esta parte nos sirva a nosotros para estar realizando una visión, una visualización más amplia acerca de la información que nos está dando la tabla dinámica. A ver, desde la comodidad de sus casas, intenten en lo que les paso ahorita el otro link, estamos a 3, 4 minutos de acabarse la primera sesión, en los que les paso el otro link, intenten hacer con su tabla dinámica, con la que tienen, practiquen, e intenten hacer que, que nos dé las ventas por región y por vendedor, ¿ok? Que la misma tabla dinámica nos dé ventas por región y por vendedor. ¿Cómo lo harían? Suena interesante. A ver, inténtenlo hacer. Que nos dé por región y por vendedor en la misma tabla dinámica. Ahora ya van a ser dos criterios. Ahorita estábamos utilizando solamente un criterio. Ahora van a ser dos criterios. ¿Cómo le podemos hacer? A ver, piénsenle, piénsenle. Inténtenlo hacer en la comodidad de su casa y suban, suban a mi WhatsApp la evidencia de cómo les quedó. En lo que les preparo les mando el siguiente link para la nueva clase. ¿Ok? Inténtenlo, a ver qué tal nos va. Listo. Muy bien, fíjense, algunos lo hicieron de esta manera, ¿no? Lo llevaron a su esquema acá o a la interfaz de la tabla dinámica, llevaron lo que fue región, perdón, sí, región, nombre del vendedor, a filas y en valores llevaron ventas y les queda más o menos así como aparece aquí, ¿no? Creo que Jaime lo hizo así, ¿cierto? Los que alcancé a ver. Eh, Sí, Y lo que hizo de diferente Laurita fue que región lo dejó en filtros. Vean cuando subimos región a filtros, se queda en la parte superior acá todas las regiones y lo va separando de manera tal que le permita o que nos permita visualizar solamente los de ciertas regiones. En este caso están todas, pero si yo le doy en filtro aquí, solamente quiero los del centro, solamente me va a dar los que tienen información. Gracias, Angélica. Gracias, Rocío. Los que tienen información en... Las dos son válidas. Las dos son válidas. Si yo lo que quiero es de manera independiente ver cada una de ellas, bueno, aquí están, ¿no? O esto es lo que hizo Laurita y algunas otras personas. Pero si yo los dos los coloqué en la fila, como lo hizo Jaime y otras dos personas más, pues les va a aparecer así, ¿no? Todos separados por región. En centro, en los vendedores, en una y en otra. Vean, lo que les decía yo, que dejaran aquí un espacio de 2 o 3 filas para el encabezado, es porque en cuanto ocupas tú el espacio vamos a suponer que yo pongo aquí el encabezado y les pongo aquí que dice, no sé, ventas por eh, vendedor y zona, por ejemplo. Vamos para ejemplificar. Y entonces yo lo que hago es intentar hacer, hagan lo mismo lo que yo estoy diciendo. Intentar hacer esta parte y luego intentar poner filtros, te va a marcar un error, te va a marcar que la celda ya tiene información. Inténtenlo hacer, en lo que se recupera un poquito mi Excel, que tengo varias pestañas abiertas, entonces queda aquí bloqueadillo. Pero inténtenlo hacer, póngalo perdón, una línea arriba de la tabla dinámica, perdón, de su interfaz de la tabla dinámica, pongan este nombre o el nombre que ustedes quieran. Y después intenten poner un filtro, llevar de zona a filtro.
y vean lo que les va a marcar. Les va a marcar un error, les va a decir que no tiene, la celda está, te marca error porque en la celda está, hay información. Entonces, esto significa, aquí ya está, vamos por acá, región, nos ponemos a filtro y mira, ese es el error que te dice. Ya existen datos en tablas dinámicas. Ajá, porque el filtro donde yo quiero colocar esta información, como lo hizo Laurita y perdón, como lo hizo, sí, Laurita y otras dos personas más, resulta entonces que lo voy a colocar aquí, pero aquí ya hay información, por eso me marca ese error. Entonces, lo que yo tengo que hacer, y eso es lo que les decía, dejen 2 o 3 espacios para que el nombre o el título de la tabla no interfiera con la información que tú le vas a colocar cuando intentes hacer o llevar a algo a filtros. Entonces ahí, como ya no hay espacio que esté cubriendo aquí, pues entonces ya te hace el filtro de todas y cada una de ellas. Vean qué rápido y qué fácil es trabajar con tablas dinámicas. Todo basado de una tabla de datos de Excel, como la que tenemos acá. De aquí sale toda esta información que estamos analizando en esta otra. Ok, ¿cómo le haríamos si quiero tener yo todas las ventas de cada mes de todos los trabajadores? Todas las ventas. Quiero a todos los trabajadores y quiero todas las ventas de todos los meses. ¿Cómo le hacemos? ¿Alguien me ayuda? Quiero visualizar a todos los Podríamos, trabajadores y quiero visualizar todas las ventas de todos los meses. no podríamos poner también en filas. En filas, ajá. Vamos a ¿Los quitar meses? esto. No. Vamos a quitar ¿Es? esto. Todo lo que tengo acá lo vamos a quitar. Y ustedes me dicen cómo le hacemos. Dice Laurita que filas. El nombre, pues el nombre sí tiene que ir, ¿no? ¿Nombre Porque en dónde? dice que el Filas. nombre de los vendedores, ajá, En filas. Ok. ajá. Las ventas, pues también en valores, ¿no? Porque quiere Las, las ventas. las ventas en valores. Ajá. Ahora nada más hay que jugar con, yo digo que el mes, Ajá. probar En filas se si le agregaría el columna mes, o ¿no? fila. Ajá. El mes en Pues yo lo fila. pondría en fila, Ajá, fila y checar. Así. sí. ¿Vieron el tamaño de la tabla? ¿Y en columna? Esa puede ser la otra Se opción. agregan columnas. ¿Cuál? Mes en columnas. Mes. Ajá. Sí. Ajá, me hace Wow. columna. Voilà. Ahí está. Mi tabla dinámica tal cual me la pidieron. ¿Va? Todos los trabajadores y toda la información contenida por todos los meses. Incluso me trae un total general. Estamos analizando, perdón, se está uniendo la señorita Ricardi, que es Valeria Ricardi, es una de mis alumnas en una universidad aquí en Costa Rica. Estamos hablando de tablas dinámicas, no te preocupes. Yo sé que ahorita te estamos hablando en chino, pero no te preocupes, estamos grabando la clase y la vamos a pasar. Y de todas maneras tú tienes una consideración, porque ella se acaba de unir apenas al grupo, pero ya llevamos 2 clases. Entonces no te preocupes, a lo mejor no estás entendiendo ahorita, pero vamos a pasar todo el video, te vamos a hacer llegar el link para que veas todo el video cómo estuvo, para que vayamos entendiendo. Y de todas maneras hay la asesoría a la cual hacemos referencia. ¿Sale? De eso estamos hablando, no se preocupe, señorita Valeria. Bueno, de esta información, recuerden que de esta base sacamos nuestras tablas dinámicas y sacamos esta información que tenemos acá. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a hacer más pequeño esta cosa, esta información que ya tenemos acá. Y de esta información que ya tenemos nosotros aquí extraída mes por mes, donde viene toda la información de por vendedor y bla, bla, bla. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a, según nuestra hojita, vamos a hacerle unos mini gráficos. Vamos a hacerle unos mini gráficos a nuestra hojita que tenemos acá. Fíjense, yo aquí tengo varios vendedores y estos vendedores yo lo que quiero tener es marcar una tendencia. Vamos a llamarle aquí tendencia. Tendencia. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer en un mini gráfico, en esta celda, vamos a poner un gráfico que nos pueda visualizar de manera gráfica tal las ventas de cada vendedor como tal. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a
hacer lo siguiente. Vamos a irnos acá, a donde dice insertar, y vamos a irnos a esta parte. Aquí donde está el apartado de gráficos. Si lo ven, están gráficos, gráficos dinámicos, mapa 3D, y aquí hay una que dice líneas, columnas y pérdidas y ganancias. Nos vamos a columnas y entonces te aparece esto. Dice, elija los datos para el grupo de mini gráficos y te está pidiendo un rango de datos. El rango de datos que yo quiero graficar son los meses. Son los meses. ¿Qué meses estamos hablando? Pues obviamente estamos hablando desde enero hasta diciembre. Este es mi rango de datos que yo quiero hacer en un mini gráfico. Ahí lo tienes. Y después te pide o te dice, elija la ubicación donde se colocará el mini gráfico. Ya estamos ahí en esa ubicación y le damos aceptar. En el momento que le doy a aceptar, mira cómo te aparece aquí un mini gráfico de tendencia que te dice cómo han sido las ventas de este trabajador y tú puedes visualizar de manera gráfica cómo ha sido el desempeño de ese trabajador durante un periodo de tiempo, en este caso las ventas por año, pero puede ser cualquier otro criterio que nosotros vayamos a estar buscando, ¿sale? Ahorita estamos visualizando las ventas por año, pero insisto, puede ser cualquier otro criterio. Y entonces, en el momento en que yo le doy hacia abajo y arrastro todos hacia abajo, a excepción del monto total, vean cómo me aparece un pequeño gráfico de tendencia de todos y cada uno de los trabajadores o de los vendedores. Y aquí puedes tú analizar de manera rápida que este cuate, por ejemplo, el primero ha tenido, en el transcurso de la mitad del año, le fue bastante bien, ya después bajó, pero cerró diciembre, como casi todos los diciembres, todo el mundo vende, pues le fue bastante bien. Aquí podemos ver a un trabajador que es intermitente, ¿va? Que sus ventas son buenas, después baja, luego son buenas otra vez, vuelven a bajar. Entonces, de una manera gráfica, tú puedes irle dando una lectura, no necesariamente a los números, sino de esta forma, tú puedes ir viendo qué trabajador es constante. Mira el resultado de este, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo visualicemos. Mira cómo puedes analizar gráficamente cómo ha sido el desempeño de este trabajador. Mira, ha sido constante, solamente algo pasó aquí, hay que analizar qué fue lo que pasó, a lo mejor se enfermó, a lo mejor pasó algo, no sé, pero mira cómo durante todo el año tuvo ventas más o menos constantes. Los que son de medio pelo, mira, los que están aquí bajones, en fin, el que empezó muy bien y se desinfló y a medio año remontó y después ahí la lleva y terminó más o menos el año. Entonces, de una manera más gráfica, tú puedes ir haciendo este análisis con estos mini gráficos que te acabo de mostrar aquí, que se pueden estar utilizando. Están geniales para que tú puedas visualizar o que puedas mostrarle a tu jefe, el que va a leer que le va a dar lectura a esta, cuál ha sido la tendencia de cada uno de los vendedores, en este caso por la información que maneja esta base de datos. Pero es interesantísimo cómo podemos visualizarlo de esta manera. Ahora, fíjate, otra cosa que podemos hacer, voy a hacer más grande esta base, porque casi no se ve aquí. Obvio, cuando le aplicamos un poquito más y el ajuste a las celdas, pues aquí está la información, ¿no? Pero fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar todos los meses, todas las ventas de estos meses, y nos vamos a ir aquí donde dice, vámonos a datos, no, es inicio, perdón. Vamos a inicio y aquí donde está formato condicional. Formato condicional. Fíjate, aquí podemos hacer varias cosas con el formato condicional. El formato condicional es un apartado completo de Excel que podemos ir aprendiendo durante varias semanas, información de esto. Pero aquí te voy a mostrar algo. Con esta información que tenemos acá, nosotros podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, imagínate, dice reglas para valores superiores o inferiores. Aquí tú puedes poner, si tú le das, por ejemplo, aquí, le puedes poner el top 10 de las ventas durante todo el año. ¿Quién tuvo las mayores ventas durante todo el año? Mira, aquí pongo 10, pero le puedes cambiar a 5, les puedes cambiar a el top 5, el top 10, el que tú quieras, ¿no? Y los puedes poner en un tono total, perdón, en un tono rojo, un tono amarillo, un tono verde, dependiendo. Y tú puedes ir mostrando gráficamente quiénes fueron los que más vendieron, quiénes son los que más vendieron a lo largo de todo el año, quiénes son aquellas 10 ventas mayores que se hicieron o se registraron de todos los vendedores en lo que va del año. Así como también puedes tú hacer lo mismo, pero con las más bajas, ¿no?
También puedes poner los 10 superiores, 10% de valores, las 10 inferiores, 10% de valores inferiores, en fin. Aquí nos pusimos las 10 superiores, pero también señalamos las 10 inferiores, y esas sí las dejamos con rojo. Y mira, de una manera gráfica, esta información que aparentemente son puros números y que no entendemos mucho de ello, podemos tener una visión más práctica, más eficiente de cómo podemos nosotros ir seleccionando información valiosa de nuestras bases de datos de Excel. En este caso, nuestra tabla de datos de Excel o nuestra tabla dinámica de Excel. ¿Esto lo puede hacer con una base de datos? Sí, lo puede hacer con una base de datos. También aplica con una tabla de datos, con una tabla, con una base y también con una tabla dinámica, como lo estamos haciendo aquí directamente de una tabla dinámica. Entonces, este truco también es interesantísimo y es buenísimo porque tú puedes de manera rápida ir mostrando información valiosa, información que la persona que lo va a leer le va a dar un análisis detallado o va a tener un panorama, ¿sabes? Más amplio, un panorama más detallado y para saber cómo andan sus vendedores. Ahí puedes ver quién tiró la toalla, ¿no? Al fin de año o en los últimos meses no ha vendido mucho. Ahí puedes ir viendo y esos foquitos rojos son a los que toman decisiones, a los jefes, a los líderes, a los encargados, son los que les permite decir, a ver, jálate a Juan, a Pedro y a Luis, porque son los que cerraron el año muy bajos. Queremos saber qué está pasando con ellos. ¿Se entiende? A que le das tú esta información al jefe y no tiene ni idea, bueno, sí, sí, desde luego que tiene idea, ¿verdad? Ve los números, pero puestos de esta manera, le dices, jefe, aquí están los que vendieron más, vea, y él va a ir viendo, perfecto, ya vi quién vendió más, quiénes fueron los que casi no vendieron, los que vendieron menos, los 10 que menos vendieron, ahí están, las 10 ventas registradas de los trabajadores que menos vendieron, ahí está, y aquí viene una tendencia de cómo ha sido el desempeño de cada uno de ellos. Imagínate esta información rápida, digerida, para el que toma decisiones pueda dar una lectura mucho más rápida con este tipo de gráficos. Interesante, ¿no? Te voy a dejar el archivo para que sigas practicando con él, sobre todo las tablas dinámicas, y veas que más información le puedes sacar tú a esta base. Recuerden que voy a grabar estoy grabando los videos para ponerlos posteriormente en el canal de YouTube y ustedes los puedan estar viendo para que hagan algún repaso, algún refuerzo de la información que quedó por acá pendiente. Para el caso de los que hoy se unieron, sin tema no hay ningún problema. Vamos a estar haciendo más en vivo y vamos a ir haciendo más información que les va a estar siendo de mucha utilidad. Para todos ustedes que se unieron el día de hoy, les agradezco mucho su presencia y pues bueno, espero, como siempre digo, que hayan aprendido algo nuevo y diferente, pero lo más importante, que lo pongan en práctica, porque si no lo ponemos en práctica, la verdad es que se va perdiendo la información y la práctica siempre va a ser al maestro. Y en Excel, la práctica, como en muchas otras disciplinas, en casi todas, lo es todo. Así es que a practicar, mis queridos amigos, y bueno, nos vemos en la próxima clase que será el próximo viernes a las 9 de la noche. Ya el día de mañana en la tarde noche estaré subiendo al canal de YouTube el video les hago ahí la invitación, luego le echan un vistazo y listo, lo pueden estar visualizando. Y si no lo pongo en una privada, en una clase privada, y les doy a ustedes el link para que ustedes nada más solamente tengan ese acceso. Sale, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes en punto de las 9 de la noche. Gracias, descansen.